la ronda que comenzó en el caso del sector privado, de la mayor parte de los trabajadores del sector privado a mediados de 2021, planteaba convenios o resoluciones de consejos de salarios de 2 años de duración, en algunos casos aproximadamente el 30% al año, es decir, a mediados de este año, iban a tener una corrección, un correctivo en función comparando los incrementos que se habían otorgado en este año a cuenta de inflación y la inflación efectiva. Lo que hace es que para ese conjunto de asalariados que incorporó esos correctivos, decíamos que son aproximadamente un 30% de los convenios firmados, bueno, es que ahora, a mediados de este año, van a tener esa corrección respecto a los ajustes otorgados y la inflación efectiva, pero hay otro conjunto importante de trabajadores que no está amparado por esta medida y que tiene que esperar hasta mediados de 2023 para que justamente se pague esa corrección. Entonces, que creo que una de las medidas es una convocatoria a la ronda de negociación colectiva para analizar esas situaciones de casos donde, bueno, justamente los trabajadores tienen que esperar hasta mediados de 2023 para recibir esa diferencia entre la inflación efectiva y los ajustes que se otorgaron por inflación. Porque además esos correctivos tan elevados de 2 años complican la negociación en adelante, porque implica que al final de la ronda de negociación ya se está adeudando un pago a cuenta de inflación, un porcentaje bastante alto, y condicionan, bueno, los futuros acuerdos y los futuros ajustes. Entonces creo que un buen mecanismo es analizar, en el caso del sector privado, esas situaciones y la posibilidad de adelantar los correctivos, ¿sí?, a mediados de este año, y analizar situaciones similares en el caso de los trabajadores públicos. En particular, ellos recibieron a comienzos de este año un ajuste de 7% y analizar en función de la evolución que tenga la inflación si no existe la posibilidad de realizar algunos adelantos. Porque no tenemos que olvidar que todo lo que termine sucediendo con el índice medio de salarios va a impactar en el ajuste que tengan jubilados y pensionistas a comienzos del año que viene, ¿sí? Sí, no estábamos hablando de pasividades, claro. Hasta ahora usted se refería específicamente a salarios. De esta forma también incorpora pasividades, pero... Claro, porque todo lo que suceda con salarios durante este año es lo que va a arrastrar el ajuste que tengan las jubilaciones, las pasividades en general, el año que viene, ya que ajustan por el índice medio de salarios, ¿sí? ¿Romina? ¿Qué pasa con, en ese caso, usted decía, lo que podríamos hacer desde el sector, lo que se podría hacer desde el sector privado, en el caso del sector privado es, ese 70% que no tenía correctivos por inflación en la mitad del periodo, que se establezcan, ¿verdad?, que se adelanten esos correctivos. ¿Eso no tendría una incidencia inflacionaria también, esos mismos correctivos? Bueno, sí, es verdad que es posible que en la medida en que esos sectores estén viendo aumentos en sus costos, puedan trasladar estos aumentos a precios. De cualquier manera, vale decir también que hoy por hoy lo que estamos viendo, cuando decimos que esas presiones sobre los precios están viniendo más que nada del exterior, es porque vemos que los precios que más están subiendo son justamente los transables a nivel internacional, y donde la incidencia de los salarios en los costos totales son más bajos. En el resto de los precios, los servicios, los bienes más transables, donde los salarios tienen una incidencia más grande, no es donde estamos viendo las mayores subas de precios. Entonces, en la medida en que estos incrementos de salarios se trasladen de manera ordenada, sí, a los precios, no deberíamos pensar que esto va a generar un espiral inflacionario que se descontrolaría. Sí es cierto que es probable que generen algunas presiones adicionales, pero en particular sobre algunos precios que quizás no son los que están subiendo en este momento, en particular porque no hay presiones de demanda sobre ellos, ¿sí? Más que nada servicios y precios que se negocian a nivel local. También hay que ver cuáles son los sectores a los que ameritaría si esas subas, porque también tenemos que recordar que hay algunos precios que son bastante sensibles en la canasta de consumo o ajustes salariales que luego se trasladan a precios, como es el caso de la salud, la construcción o el transporte, que en algunos casos tienen dinámicas particulares, no ameritaría correctivos en esta oportunidad. ¿Cómo es? A ver, ¿puede explicar eso un poco mejor? Sí,
por ejemplo, porque tanto en el caso de la construcción como de la salud son sectores que habían tenido ya en la ronda de negociación que implicó una caída de salario para la mayor parte de los trabajadores, negociaciones apartes, que les habían permitido o mantener el salario durante el momento en que todos los demás trabajadores veían reducido su poder de compra, o que ya tengan acordados cronogramas de recuperación diferentes. Entonces, esos sectores que tienen una incidencia importante de los salarios en los costos totales y que luego al trasladarse a precios puedan generar mayores complicaciones, ¿sí?, sobre el índice de precios al consumo, tienen sus pautas de ajuste particulares ya acordadas y no se verían afectados en estas situaciones excepcionales que estamos mencionando, ¿sí? En ese caso sí podríamos tener impactos fuertes sobre el precio de los bienes no transables o que se comercian localmente, pero no sería el caso en la medida en que estos sectores ya tienen acordados sus pautas de recuperación de manera independiente. Uh-huh. Usted, desde el Instituto Cuesta Duarte, por la vinculación que tiene con el PIT-CNT, ¿ven posible un camino como este? ¿Ven en el gobierno ambiente como para ir en esta dirección? Yo creo que es un camino a recorrer, creo que hay que analizar cada una de las situaciones, hay que analizar también los sectores de los que estamos hablando y los salarios de los trabajadores de los que estamos hablando, porque si bien solemos hablar en términos porcentuales, no es lo mismo una caída de salario real para alguien que gana capaz que 70, 80 mil pesos, que tiene mayor capacidad de manejo de su ingreso, que alguien que está en salarios de 25 mil pesos mensuales, y que estas caídas de poder de compra, bueno, lo pueden dejar en situación de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Creo que un poco lo que estamos viendo con los datos de pobreza que salieron hace poco también nos están mostrando eso, que hay un conjunto de la población que está en una situación de vulnerabilidad elevada, que no se trata solamente de la población a la que les llegamos con el MIDES o a partir de los programas sociales, sino que hay un conjunto de asalariados que, bueno, que con estos periodos de caída de empleo, de haber estado en el seguro de desempleo, seguramente estén en una situación de vulnerabilidad social que hay que atender. Entonces, bueno, me parece que la convocatoria y estudiar esas situaciones sería un buen paso para ver en qué casos amerita un ajuste, en qué casos es posible y en qué casos quizás no. Enseguida completamos la entrevista. Estamos con la economista Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. ¿Romina? Sí, economista Pico. A ver, había algunos comentarios de los oyentes que van por el lado de no entendían su último planteo respecto a lo que señalaba que, bueno, que en algunos sectores de actividad quizás no sea conveniente hacer un ajuste hasta ahora. Decía, había algunos que decían, ¿cómo? Desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT se está señalando eso. A ver, ¿podría explicarlo para que quede claro? No, yo lo que decía es que hay algunos sectores de actividad que ya tuvieron acordados o no tuvieron caída de salario real durante el periodo anterior, como sucedió con el caso de la construcción, o al momento de tener esas caídas acordaron cronogramas de recuperación diferente al que propuso el gobierno y quizás no tan atado a las estimaciones de inflación que planteaba el gobierno o en los periodos de los correctivos que el gobierno estipulaba. Entonces, en esos casos no están viendo esa caída en el salario real, son sectores que tienen un impacto luego importante en algunos productos que inciden en el IPC, estaba hablando del caso de la construcción, el caso de la salud privada, que si bien son precios, el caso de la salud privada tarifado, bueno, los incrementos salariales normalmente luego se trasladan a esas tarifas, pero que esos sectores grandes justamente no entrarían en estos análisis porque han tenido una evolución del salario real diferente. No decía que no ameritaría, sino que bueno, que escapan, son sectores que después impactan de manera importante en la inflación, pero que en este caso no entrarían en la bolsa porque ya tuvieron acuerdos diferenciales.